Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Legal Lab, acá por divoxradio.com. Un nuevo día jueves, jueves con mucho calor en Santiago al menos, y tenemos un tremendo programa hoy día, una tremenda invitada. Antes de irnos con todo a nuestra invitada, como siempre, quiero dejar a todas y todos invitados a que nos sigan por nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en vivo por divoxradio.com, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en ex Twitter. Estamos en YouTube, estamos en SoundCloud y estamos en Spotify, así que estamos en todas las plataformas y formatos, todos los jueves que nuestros programas subidos a divoxradio.com, así que síganos y obviamente que todos nuestros programas de hace ya 2 años están arriba. Y sin más, para poder aprovechar nuestro programa, tengo el gusto de presentarles a nuestra invitada. Nuestra invitada es psicóloga de formación, neuropsicóloga de formación de posgrado. Tengo el gusto de conocerla hace mucho tiempo, incluso cuando estaba partiendo con su clínica. Sí, vamos a darle la bienvenida a Alejandra Escandón, CEO de Andes Neurofeedback, neuropsicóloga. ¿Cómo estás, Ale? Muy bienvenida a Legal Lab. Muy buenas tardes. Hola, Pablo. Bien, súper bien. Muchas gracias por la invitación. Tanto rato sin verte. Sí, pues, oye, Ale, vámonos directo al grano. Andes Neurofeedback y yo te presento como neuropsicóloga. ¿Qué es la neuropsicología? O háblanos del neurofeedback. Ya, hablamos de dos ramas. Una es una rama de especialidad de la psicología, que clásicamente, que es la neuropsicología. Clásicamente se conoce por la medición, se conoce por la observación del comportamiento humano a través de test estandarizados, cuantitativos, como la línea clásica, ya cuando el psicólogo te iba a hacer un test de inteligencia. Esa es como la corriente más clásica de la neuropsicología. Ujú. Y también se conoce, yo diría que cada día más y más, por el uso de entrenamientos neurodirigidos a enfermedades degenerativas y neurorehabilitación. Ya esas es como las dos líneas clásicas de la corriente de la neuropsicología. Y la línea que yo abordo es la de las neurociencias aplicadas, que es bastante nueva, es una línea que en Chile tiene poco desarrollo. Como tú sabes, yo no estudié en Chile, nosotros tenemos conexión desde Estados Unidos con Pablo, y desde ahí nos conocimos, me conociste en la otra clínica en Palo Alto, California, y desde ahí viene, bueno, el interés por hacer esta beca hace muchos años atrás, que conlleva varias especialidades y varias certificaciones. Y la certificación en la beca puntualmente de bio y neurofeedback tiene que ver con cómo las neurociencias ahora han aplicado al conocimiento, digamos, han aplicado el conocimiento a ayudar en términos reales los problemas de día a día de las personas. Principalmente lo que yo hago es vinculado a salud mental y también algunos tratamientos de neurorehabilitación, pero principalmente salud mental, y de eso podríamos hablar hoy día. Mm. Y neurofeedback es el Ujú. entrenamiento de ondas cerebrales, por muy marciano que suene. Oye, Puedo Ale, profundizar si tú quieres. vamos a profundizar, pero mira, acá vamos a hablar de neurociencia, pero a nosotros nos interesa hablar de Alejandra y de Andes Neurofeedback porque nuestro programa se enfoca en emprendedores y emprendedoras, se enfoca en innovación y se enfoca obviamente en tratamientos innovadores, no voy a decir alternativos porque suena como que fuera algo raro, Ya. pero en tu caso es un tratamiento muy especializado. Cuéntanos por qué por qué la salud mental y cómo estamos hoy día como país en temas de salud mental. Danos un contexto, porque yo creo que todos entendemos y sabemos que hay un tema, Sí. pero quizás con tu visión más global, ayúdanos por favor a entender. Estamos más o menos, y Ujú. yo te diría que ni siquiera desde la pandemia, yo creo que viene un declive o un espacio en donde, bueno, el mundo de las exigencias, la cotidianidad, el dejar de lado tomarse espacios personales para autocuidado, y así y yo lo defino, ha aumentado el espacio en que las personas hoy en día percibimos el estrés. Y digo percibimos porque mucho tiene que ver con percepción, que es un concepto muy psicológico, basado en el core de cómo yo
entiendo un problema, cómo lo manejo, cómo lo gestiono, y en base a eso, obviamente, cuánto afecta o no mi salud mental viene vinculado en cómo yo justamente manejo estas variables, por ejemplo, estresoras. Entonces, siento que el día a día, en general, eh, se vive, por ejemplo, nosotros dos hablando de un poco de lo que nos convoca hoy día también como términos personales. No somos de Santiago, somos de provincia. Ujú. ¿Cómo se vive la vida en provincia? ¿Cómo se vive la vida en Santiago, en la capital? ¿Cómo se vive la vida en Palo Alto, California, volviendo como a Silicon Valley? ¿Cómo se vive en Ithaca, New York, New York City, donde viví muchos años? Hay un cambio desde el mindset, pero también en el nivel de exigencias que se tiene hoy en día, que tiene un nivel de variabilidad gigante. Y la salud mental, obviamente que es una, digamos que una línea conductora del bienestar, en mi opinión. Y esta línea conductora se afecta o no se afecta en la medida, obviamente, de los estresores externos, pero Ujú. también se afecta en la medida en que yo tenga o no recursos personales para enfrentar esas variables, ¿ya? Entonces, en términos simples, es como cómo yo malabareo eh, con lo que me rodea, cómo uso los recursos personales de una mejor forma para justamente o no volverme loco, sobrevivir, surfear o no la pandemia, surfear o no, no sé, la derivada, un montón de enfermedades crónicas que están Ujú. apareciendo día a día. em, Problemas cotidianos, no problemas cotidianos. Entonces, un problema se puede transformar, que a lo mejor en tu percepción puede ser un problema sí, por ejemplo, legal, ¿ya? En mi visión puede ser un problema gigante. Entonces, el parámetro siento que es bastante amplio. Mm. Lo que claramente hace una diferencia es cómo yo lo percibo, cómo yo lo interpreto y cómo lo leo, ¿ya? Entonces, uno de los tratamientos que nosotros ofrecemos, que es uno de los más cotizados en términos de servicio en nuestra empresa hoy, es la terapia de neurofeedback, que justamente ayuda a incrementar este nivel de base o de baseline de recursos personales para tener un cerebro, entre comillas, robusto que pueda sostener estos cambios de, no te diría que de percepción, porque estas variables no es que yo con tratamiento de neurofeedback las vaya a sacar o no, ¿cierto? Si te pasa algo, no te pasa algo, no lo podemos evitar o dentro Mm. de lo que pasa, ¿cierto? En el cotidiano día a día, pero sí yo puedo aprender a manejar las dificultades, a manejar el estrés, a manejar todas estas variables que hacen que este mismo malabarismo sea llevadero, incluso que puedo yo llegar a disfrutar, Oye, que es Ale, una y palabra súper clave en salud mental a todo esto. antes de meternos a tus tratamientos y obviamente que para nosotros como programa que promovemos el emprendimiento hay muchas cosas que yo creo que le van a interesar mucho a nuestros auditores. ¿Cómo nace Andes Neurofeedback? ¿Cuál es esa decisión? ¿Cómo hace clic esa decisión voy a emprender? No debe ser muy fácil, me imagino. ¿Qué te lleva a eso? No, no fue. Háblanos del proceso, porque tenemos muchos emprendedores que a lo mejor están en las mismas, emprendo o no emprendo. ¿Cómo llegaste a ese proceso? A ver, yo, bueno, como bien mencionaste, mi carrera de base es psicología. Yo me gané una beca Chile hace muchos años, el 2010, para hacer un magíster en Cornell University. Entonces de ahí me fui, siento que ese fue como la primera apertura de cabeza, como entre comillas, ¿ya? Ver otra realidad, entender otro tipo de idiosincrasia, otro tipo de ritmo de trabajo también, y alternativas. Creo que esa fue como lo que a mí me enamoró de la aplicabilidad de neurociencias en este caso y en el rubro que hago, eh, es que la psicología puede ser, o la neuropsicología puede ser tangible, puede ser cuantificable, y era, es eso como un encuadre básico, ¿ya? Que ¿Ya? siento que me motivó a seguir estudiando más y más, y bueno, hasta el día de hoy. Y eso fue en New York. De ahí
yo le digo que me salió la pega de la oportunidad de mi vida, que fue en Palo Alto, California, de la mano de mi mentora, que se llama Kimberly Bell, una psiquiatra de Stanford, adjunta de Stanford University, que era la directora y dueña y fundadora de Palo Alto Neurofeedback. Ya, mujer a cual le debo mucho, digo, fue mi mentora durante muchos años, y ella fue súper impulsora de mi carrera, y los gringos tienen un mindset de empuje que es súper distinto. Bueno, probablemente tú también lo viste como experiencia personal. Eh, pero es que se cultiva y se potencia mucho el talento, ¿ya? Y no te digo, oye, puede haber sido la persona más talentosa del mundo. No, no, no tiene que ver con eso, sino que hay un valor al compromiso, al sentido de responsabilidad, y todas esas cosas las viví en primera persona. Y me fui obviamente enamorando de esto, ella me dio las herramientas para ir especializándome. Fue mi sponsor, digamos, o mi mentora en esta beca. eh, para seguir esta carrera hay que certificarse frente a organismos internacionales de una board, de un consejo de científicos expertos. Entonces, fue un largo camino, digamos, pero entretenido a la vez. Y lo que a mí me llevó a tomar la decisión, por responder a tu pregunta, fue que yo iba a volver a Chile porque yo tenía que devolver la beca, y además tenía planes de iniciar familia, teníamos planes con mi marido, familiares, personales, de volver, y yo genuinamente quería además volver y retornar a Chile, pero no tenía campo, no tenía área de trabajo. Hice el intento de postular a un par de trabajos que digamos que no se acercaban, pero ni mínimamente a lo que yo hacía allá. Y en el camino de estas postulaciones me di cuenta que iba a ser súper cuesta arriba, en realidad, y prácticamente imposible trabajar en la misma línea de campo si no lo iniciaba yo. Ya. Entonces ahí tuve un par de personas que me impulsaron y me ayudaron a, no sé si puedo o no mencionar a esas personas, pero muy inspiradoras en mi vida que me ayudaron a hablar a buscar, bueno, inversión, ¿cierto? Y como lo hace un emprendedor, a cerrar los ojos, agarrarse firme y lanzarse, ¿ya? Y este lanzarse fue desde aprender a hacer una página web, no solo como entender, oye, qué presupuesto tengo que tener, por ejemplo, para comprar todos los equipos que yo necesito, los insumos, porque no existen en Chile, y para hacer, ¿cierto?, una creación de este negocio que parte como desde cero, eh, habiendo hecho un estudio de mercado chiquitito, porque como era un mundo nuevo en el tipo de tratamientos en el cual yo manejo y en esa línea de negocio, eh, había que llegar a abrir en realidad un campo. ¿Esto qué año Afortunadamente, fue? esto fue el fines del 2015, segundo semestre del 2015, y toda la planificación fue en Palo Alto. Oye, Eh, Alex, y para hacer un spoiler, ¿cuántas clínicas tienes hoy día andando? Hoy día está Mm. bueno, en Santiago. Andes Neurofeedback tiene presencia en Las Condes y en Providencia, y en regiones, bueno, y esto partió oficialmente el 2016 con la clínica en Las Condes. En Providencia abrimos hace 2 años la segunda sucursal en Santiago, y en regiones estamos en La Serena hace 4 años y medio, y en Concepción desde enero de este año. Wow, y el pasar de cero, de cranear, de pensar y tener 3 o 4 clínicas con todos estos cuestionamientos en menos de 6 años. Tremendo, ¿ah? Menos de Felicitaciones, seis Ale. años, sí, gracias. Y como dije recién, surfeando una pandemia entre medio en donde, bueno, te acordás que en ese tiempo la salud mental no era prioridad porque con suerte habían otros sistemas de salud que había que sostener, había que un poco sobrevivir, ¿cierto? Pero afortunadamente
yo te diría que ha sido, o sea, además de la cuota de innovación, que sí tiene mucho que atribuirle a la técnica per se, eh, la, eh, las ganas y el deseo puro de avanzar, pero también hacer un equipo y yo te diría que fue, hablándole como a otros emprendedores que nos escuchen, yo te diría que los primeros 3 años de Andes Neurofeedback fueron como los más decisivos de la empresa. eh, y los más decisivos en términos de delegar, que es algo complejo. Yo no soy ingeniero, no estudié ingeniería comercial, no tengo un MBA, no hay estudios de base, sino que uno va aprendiendo, ido aprendiendo en la medida de la práctica, con asesoría de múltiples mentores que sí ha servido. Y en el camino sí puedo decir que nos hemos ganado varios proyectos que también han aportado a que la empresa haya seguido creciendo. Creo que igual es importante mencionar que hemos tenido apoyo de plataforma Cercotec, sobre todo, que también ese apoyo fue clave para además seguir sosteniéndonos en pandemia, en la sucursal Oye, del... Ale, porque nos quedan 3 minutos para ir a la primera pausa, que quisiera dejar introducido un tema y que nos cuentes, porque hablamos de entrenamiento cerebral. Yo sé que suena como una frase así muy como comercial a lo mejor, pero tú lo que haces a través de tus tratamientos, entre otras cosas, es entrenamiento cerebral. Cuéntanos de ese concepto. Entrenamiento cerebral creo que es lo que se viene. Son tratamientos que no son explícitos, en los que uno no tiene que necesariamente contar, vivir una experiencia en un uno a uno, sino que trabajamos de adentro hacia afuera, con recursos, como te decía recién, recursos cerebrales que nos permitan enfrentar mejor este malabarismo diario y que es absolutamente complementario a cualquier otro sistema de tratamientos que uno tenga. Creo que es importante destacar y lo profundizamos. Ujú. Oye, y no solamente alguien que tenga algún tipo de problema de salud, de estrés, varias condiciones, incluso de mejora de performance para deportistas de elite. Cuéntanos un poco qué espectro más o menos de clientes tienes tú y de pacientes tienes tú dentro de tu... Entiendo que también tienes una práctica relativamente como pro bono, que tiendes a algunas personas con algunas necesidades especiales. Cuéntanos un poco de tus pacientes, Sí, lo que se pueda, obviamente. sí, obvio, tenemos un rango desde 4 años hacia arriba, el infinito, y de ahí pasamos por, digamos, pacientes que son en la línea más infanto-juvenil, digamos que todo el DSM-5, que es la categoría diagnóstica que usamos los psicólogos y psiquiatras para diagnosticar enfermedades mentales. Pero más allá de eso, yo no necesito estar enferma, sino que además de tratar el clásico déficit atencional, que es una de las más novedades, digamos, y lo más llamativo, sin necesariamente usar medicamentos, trastornos conductuales, trastornos de regulación emocional, niños con pataletas que no pueden autorregularse o autocontrolarse, depresión de todos los niveles y categorías, crisis de pánico, trastornos del sueño. Yo te diría que eso es como engloba lo general. Hace aproximadamente un mes, un poquito menos de un mes, sacamos un programa dirigido a la neurodiversidad y los diagnósticos TEA, trastornos del espectro autista. Tenemos un programa integrador de línea psicológica, fonoaudiológica, nutricional y de neurociencias aplicadas, puntualmente con neurofeedback, para hacer como un 3D de el tratamiento de esta condición, y repito, es una condición que nosotros intentamos mejorar síntomas, ¿ya? Eh, y así hay desde eso hasta personas que vienen solamente a sesiones para relajarse, y ese tipo de sesiones es un servicio que nosotros ofrecemos en términos como simple a todos los que quieran venir a experimentar, que es una desconexión mental. Yo digo desconexión neuronal porque te Ese es el Brain desenchufas Spa, ¿cierto? el brain spa, sí. Oye, Te Ale, te voy a interrumpir. Te Dale. voy a interrumpir solamente porque tenemos que pasar a nuestra pausa,
pero vamos a tener una breve pausa comercial y quiero que hablemos de lleno de tus servicios, no solamente, bueno, del Brain Spa, obviamente, para todos los que nos todos los que estamos ahí a lo mejor con esta necesidad de desconexión, pero sobre todo por lo que estás haciendo, por todos estos tratamientos y ciertamente preguntas para ti como emprendedora, porque acá este es un programa para inspirar a emprendedores y emprendedoras del ecosistema. Así que no se vayan, vamos y volvemos con Alejandra Escandón, CEO de Andes Neurofeedback. Así que vamos y volvemos a una pequeña pausa. Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio.